Gestión de la información BIM. El proceso de la información BIM se inicia cada vez que se realiza una nueva designación en la fase de formulación y evaluación, fase de ejecución o fase de funcionamiento del ciclo de inversión, introduciendo diferentes niveles de requisitos de información. Este proceso abarca 8 actividades que se encuentran alineadas al ciclo de gestión de la información y cuya finalidad es definir qué información se necesita, cuándo debe ser entregada, quién posee la mejor posición para desarrollar el alcance requerido y demostrar la capacidad solicitada, y finalmente precisar cómo se debe crear, administrar y utilizar la información de los proyectos. De acuerdo al ISO 19650, la versión 1 y 2, la información debe ser generada con el propósito específico para que algún actor pueda hacer uso de ella. Asimismo, este proceso puede aplicarse en el desarrollo de todo tipo y tamaño de activos, independientemente de la modalidad empleada en el desarrollo de las fases del ciclo de una inversión y los tipos de contratos o convenios. Es importante considerar que para iniciar con el proceso de gestión de la información BIM hay que tomar en cuenta algunos aspectos estratégicos previos relacionados a la adopción de BIM, según lo descrito en el numeral 6 del presente documento. A continuación, se muestran las 8 actividades que conforman el proceso de gestión de la información, agrupadas y con relación al modelo de información. Cabe resaltar que previo al desarrollo del proceso de gestión de información, BIM, se deberá considerar adecuaciones que permita a la entidad o empresa pública desarrollar de manera adecuada las actividades de proceso de gestión de la información BIM en las fases del ciclo de inversión y lograr la adopción progresiva. La norma técnica peruana ISO 19650 versión 1 y la versión 2 describe las responsabilidades y actividades de cada una de las partes involucradas que se tiene que desempeñar como parte del proceso de gestión de la información BIM. En, este, en esta sección de partes involucradas en la gestión de la información BIM, en ese sentido, las partes involucradas en el proceso de gestión de la información de una fase a etapa de una inversión desarrollada aplicando BIM son las siguientes. Las partes involucradas se organizan en equipos para la producción, gestión y entrega de información tal como se describe. Equipo del proyecto, conformado por todas las partes involucradas en el desarrollo de una fase o etapa de una inversión aplicando BIM. Equipo de ejecución, conformado por parte designada, principal y la parte designada en el desarrollo de una fase o etapa de una inversión pública BIM. Equipo de trabajo, conformado por las partes designadas en el desarrollo de una fase o etapa de una inversión pública BIM. De acuerdo con las necesidades y a la magnitud en el desarrollo de las inversiones públicas, se pueden generar diferentes relaciones entre las partes involucradas y los equipos del proceso de gestión de la información. Estas no deberían considerarse como una identificación de relaciones contractuales. En ese sentido, según sea el caso, en un equipo de proyecto puede existir más de una parte designada principal, quien a su vez será el nexo entre la parte que designa
y las partes designadas, tal como se muestra a continuación en la figura. Responsabilidades de las partes involucradas en la gestión de la información BIM. De acuerdo al ISO 19650, durante el proceso de gestión de la información BIM, las partes involucradas deberán asumir distintas responsabilidades, las cuales se describen a continuación. Parte que designa. La parte que designa se le, es la receptora de la información sobre los trabajos o prestaciones de la parte designada principal en marco de una designación realizada durante el desarrollo de la fase o etapa de una inversión. Asimismo, tienen la responsabilidad de elaborar los requisitos de información para el desarrollo de una inversión y además debe validar que el proceso de gestión de la información BIM se cumpla según los objetivos de su organización. En el sector público, la parte que designa es la entidad o empresa pública que desarrolla la formulación y evaluación, ejecución o funcionamiento del ciclo de inversión. Asimismo, en el caso se desarrolla la fase o etapa de una inversión bajo el ámbito de aplicación con la Ley de Contrataciones del Estado. La parte que designa realiza la designación de la parte designada principal a través de la suscripción de un contrato. La parte que designa es miembro del equipo del proyecto, tal como se presenta a continuación. Las responsabilidades de la parte que designa son las siguientes: establecer los requisitos de información organizacional de los activos y del proyecto, así como los hitos de entrega y los estándares de información. Si la parte que designa no tiene lo suficiente experiencia o recursos para elaborar los requisitos de información, puede asignar esta responsabilidad a expertos que puedan ayudar con el desarrollo de esta tarea, debiendo establecer las responsabilidades de cada uno, identificar procedimientos específicos para la producción de información, incluida su generación, entrega y gestión, identificar la información y los recursos existentes relevantes para los equipos de entrega que designará para la fase o etapa de una inversión, establecer el protocolo de información del proyecto, establecer el entorno de datos comunes para respaldar el proyecto y la producción colaborativa de información. Es posible que pueda designar a un tercero para que almacene, administre o respalde el entorno común de datos. Para conocer a detalle las acciones específicas de la parte que designa, consulte en el numeral 5.4 del presente documento, actividades dentro del proceso de gestión de la información BIM. Parte designada principal. La parte designada principal es responsable de gestionar el desarrollo de los modelos de información en respuesta a los requisitos de información. Asimismo, tiene la responsabilidad de coordinar la información como parte del equipo de ejecución y mantener comunicación con la parte que designa y las partes designadas. Es así como, según el mecanismo o ámbito de aplicación normativa en el que se desarrolla la fase o etapa de una inversión, puede existir múltiples partes designadas principales como parte de la gestión de la información en la fase o etapa de una inversión. En ese marco, una parte designada principal es cualquier organización o equipo de ejecución que tiene una relación directa con la parte que designa. Por lo tanto, en cualquier fase del ciclo de una inversión, podrá existir más de una parte designada principal, incluso en proyectos pequeños. La parte que designa podrá designar consultores y asesores externos durante la etapa de diseño, por lo que se
que cada uno será también una parte designada principal, tal como se muestra en la figura 10. De acuerdo con lo anterior, algunas partes designadas principales, por ejemplo, consultores de diseño designados por parte que designa o un contratista principal, designarán a otras organizaciones o equipos internos como equipo de trabajo para formar parte de sus equipos de ejecución. Otras partes designadas principal, por ejemplo, la gerencia de proyecto de la parte designada principal o consultores de costos, serán las únicas organizaciones en sus equipos de ejecución. Por lo tanto, sus funciones de gestión de información serán proporcionalmente más simples. Cabe resaltar que las funciones de la gestión de la información de la parte designada principal están a nivel de designación y en nombre de su equipo de ejecución. En ese sentido, cada parte designada principal, en coordinación con su equipo de ejecución, debe preparar los recursos necesarios para la gestión de la información en la fase o etapa de una inversión. La parte designada principal es miembro del equipo del proyecto y del equipo de ejecución, tal como se representa a continuación. Ubicación de la parte designada principal en el esquema de funciones y equipo BIM. La responsabilidad de la parte designada principal son las siguientes: designar la función de gestión de la información a personas dentro de su organización, a personas que actúen en su nombre o una combinación de ambas. Asimismo, deberá responder a la petición de ofertas en colaboración con los posibles miembros del equipo de ejecución a través del plan de ejecución BIM. Evaluar las competencias y capacidades del equipo de ejecución para administrar y producir los modelos de información según los requisitos de información. Establecer el plan de movilización del equipo de entrega, pensando en el enfoque de todo el equipo, las responsabilidades y los plazos requeridos. Crear un registro de riesgos para hacer frente a los riesgos asociados con la entrega oportuna de información. Para conocer las acciones específicas de la parte designada principal, consulte el numeral 5.4 del presente documento, actividades dentro del proceso de gestión de la información BIM. Parte designada. La parte designada es responsable de gestionar la información a nivel del equipo de trabajo y proveer la información en marco de una designación realizada durante el desarrollo de la fase o etapa de una inversión. La parte designada es miembro del equipo del proyecto, del equipo de ejecución, del equipo de trabajo, tal como se representa a continuación. Figura 11. Ubicación de la parte designada en el esquema de funciones y equipo BIM. Parte designada. La letra C. Hay mucha flexibilidad dentro de la norma técnica peruana ISO 19650, versión 1 y versión 2, son con respecto a la relación entre las partes designadas y los equipos de trabajo. En algunos casos, cada equipo de trabajo puede ser una parte designada por separado. En otros casos, una parte designada puede incluir varios equipos de trabajo. Y aún así, en muchos casos, un equipo de trabajo puede incluir varias partes designadas. Las responsabilidades de la parte designada son las siguientes: realizar la evaluación de competencias y capacidades que demuestre que cuentan con recursos necesarios para responder los requisitos de información. Planificar el desarrollo de la información a través de la elaboración del programa de desarrollo de información de una tarea. Gestionar, controlar, verificar y producir la información de forma colaborativa en respuesta a los requisitos de información elaborados por la parte que designa.
Para conocer las acciones específicas de la parte designada, consulte el numeral 5.4 del presente documento. Actividad dentro del proceso de gestión de información BIM. Interfaces entre las partes involucradas y equipo de gestión de la información BIM. De acuerdo con la norma ISO 19650, versión 2, en el proceso de gestión de la información BIM puede existir diversas conexiones e intercambios de información entre las partes involucradas y los equipos según los mecanismos y ámbitos de aplicación normativa en los que se desarrollan las fases o etapas de una inversión. Estas relaciones no deben verse como una identificación de relaciones contractuales, sino como responsabilidades de cada una de las partes involucradas. Para entender la organización de las partes involucradas y las relaciones entre sus roles, según los mecanismos o ámbitos de aplicación normativa en los que se desarrollan las fases o etapas de una inversión utilizando BIM, se muestran los siguientes casos de aplicación a manera de ejemplo. Caso 1. En el desarrollo de la fase de ejecución, etapa de desarrollo de expediente técnico o documento equivalente bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, la parte que designa es la entidad o empresa pública, a través del órgano que asume las competencias de una unidad ejecutora de inversiones y demás órganos competentes. La parte designada principal es el proyectista contratado a través de un procedimiento de selección, y las partes designadas son el personal con el que el proyectista se ha comprometido a brindar la prestación o cuando corresponda a sus subcontratistas. Para contextualizar el mecanismo de la figura 12 se muestra en relación entre las partes involucradas en el proceso de información BIM. En el caso de la fase de ejecución, bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, modalidad de concurso oferta, y en el caso que se designe a un consorcio de manera que uno de los integrantes del consorcio se obliga a elaborar el expediente técnico o documento equivalente y otro integrante a realizar la ejecución de obra, la parte que designa es la entidad o empresa pública a través del órgano que asume las competencias de unidad ejecutora de inversiones y demás órganos competentes. La parte designada principal es el consorcio y las partes designadas pueden ser el personal con el que el consorcio se ha comprometido a brindar la prestación o cuando corresponda a sus subcontratistas. Esquema organizacional de las partes involucradas y roles en el desarrollo de la fase de ejecución bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, modalidad concurso oferta. Parte que designa entidad contratante, líder BIM, gestor BIM, supervisor BIM. Parte designada principal, consorcio, gestor BIM, coordinador BIM, supervisor BIM. Parte designada principal, supervisor de obra, gestor BIM, jefe de supervisor de obra, supervisores BIM. Parte designada, proyectista, coordinador BIM, especialistas de proyecto, modeladores BIM. Contratista, gestor BIM, residente de obra, modelador BIM, coordinador BIM.